En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantar salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamar todo. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos delante de Jehová, corriendo bajo la tierra, y rodeará al mundo de justicia y los pueblos con rectitud. Dice el Salmo, el versículo 4 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid con cantar salmos. Gloria a Dios. En esta hora les invito que alcen sus manos y oremos al Padre para que Él sea quien derrame la bendición. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, Dios mío, te damos gracias porque nos has dado una oportunidad más de estar aquí en tu casa, alabarte y glorificarte tu santo nombre. En esta mañana, Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que, Dios mío, pongas en nuestros corazones ese corazón, Dios mío, blando para agradarte, glorificarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Queremos alabarte, Dios mío, con todo nuestro corazón. Bendice, Dios mío, los ministros que van a ministrar la oración en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede dar un fuerte aplauso a su persona. Complementando el salmo que leía nuestro hermano, en el momento que dice: cantad alegres. ¿Y por qué? Porque esto era una respuesta que nos salmista David, y nos relata en el Salmo 103, recordando: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Estamos aquí por su misericordia y en gratitud a los beneficios que nos da. Así que adoremos su nombre del Señor con todo nuestro corazón. Que cada vez que pronuncia el cántico recuerde: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Santo es Dios. Adoremos al Señor. He llegado a este
Y aunque nosotros seamos infieles, en su misericordia Él permanece fiel. Por eso Él es quien perdona tus iniquidades y en su misericordia que sana tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de bienes y misericordia. El que ha hecho todo lo bueno sin que nosotros lo merezcamos. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Señor. Tu amor me quebranta al ver que es así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Su amor me quebranta al ver que es así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Gloria a Dios, aleluya. Y recuerden que no es el favor que le hacemos, Él ya nos hizo el favor. Por eso el apóstol decía claramente, le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Así que, porque Él nos amó, gocémonos en la presencia de Dios, usemos nuestras palmas y con mucho gozo exaltemos el nombre de Dios. Amén. Alabemos el nombre del Señor. Estamos hoy de fiesta, gocémonos
Salgan, por favor, van a salir los niños, van a dar clase en la parte de arriba. Si está a un lado su hermana, salúdele, regale una sonrisa y un saludo. Que Dios le bendiga, que bueno que le veo. Van a salir los niños, por favor, con calmita. Salgan, por favor, los niños. ¿Y que sí se oye? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí se oye? Ya sé por lo menos si ustedes que no me escuchan. Bueno, vamos a iniciar, iglesia. ¿Se puede poner ahí ahorita? Se ve un poquito oscuro. Bueno, vamos a ver el tema, iglesia, y seguimos en la serie Vivamos el Evangelio. Ya habló el hermano Eú. Bueno, y pues le invito, va a estar muy buena la pregunta, es vivamos el Evangelio. Y recuerde que somos salvos por creer en el Evangelio. Hay una pregunta que hago antes de comenzar, es ¿por qué algunos creen y otros no? ¿Por qué algunos cuando se predica el Evangelio sí creen y por qué otros no creen? Para que vivamos el Evangelio necesitamos entender esta parte de esto. Sé que al final Dios nos va a responder nuestras dudas, nuestras preguntas. ¿Por qué estamos aquí? Esa es una pregunta también. ¿Por qué estamos aquí? También Dios nos va a responder a través de su palabra. Y bueno, le invito a que tome nota de lo que vayamos a escuchar. ¿Por qué unos creen en el Evangelio y otros no? Tal vez, iglesia, alguno de ustedes ha compartido con otra persona el Evangelio y esa persona no cree, esa persona lo rechaza, se burla y de alguna manera nos hace sentir mal. Yo recuerdo hace muchos años que cuando recién nací espiritualmente, cuando fuimos convertidos a Cristo, recuerdo en una iglesia, la primera iglesia donde estuve, que yo lo que quería era que todo ese pueblo donde estaban escucharan el Evangelio, aceptaran a Cristo, se reconciliaran con Dios. ¿Qué fue lo que hicimos? Había una líder de evangelismo ahí y habló con el pastor, dieron una fecha, dijeron tal día la iglesia va a salir a evangelizar. Sin saber evangelizar, tenía una pasión ardiente, como sigo teniendo, por las almas, por las personas que no conozcan, que conozcan a Dios. Y recuerdo que fui a comprar los tratados de los chip, en ese tipo valían como unos 50, creo, un peso, unos 50, 2 pesos. Y compré 1000 tratados. Llegué a la librería, quiero 1000 tratados. Y quería que todos conocieran a Cristo. En la iglesia llegaba a salir el día del evangelismo, no salieron algunos, me puse triste, salieron otros. Íbamos tocando casa por casa y compartiendo, Dios le bendiga, y llevando un folleto. Y había personas que nos aventaban la puerta, hubo una familia que por ahí nos azotó la puerta, lárguense, se siente un poquito feo. Otros nos aventaron los perros, otros querían así como que salió un hombre con un machete, iba con 2 jovencitas, salió un hombre con un machete. Algunos creían, otros no, pero la pregunta es ¿por qué? Vamos a campañas, salimos a campañas, se predica el Evangelio, ¿por qué unos creen y otros no? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta se va a responder. Yo le invito a la niña iglesia que tome nota de lo que vayamos a escuchar, lo que vayamos a escuchar. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 16, 14, dice, una de ellas era Lidia,
de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios, esta mujer. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Yo tengo preguntas, tengo dudas. ¿Qué pasa? Pablo estaba predicando en esta ciudad, en Tiatira, y había muchas personas. Pero no todos creen. ¿Por qué? ¿Por qué? Debe de haber preguntas. ¿Por qué? Si se predica un evangelio con una unción, con un poder del Espíritu Santo, ¿por qué unos creen? ¿Por qué otros no creen? ¿Por qué? Bueno, dice aquí que, si yo lo leo literal, dice que Dios le abrió el corazón. ¿Qué sería? ¿Agarró un bisturí? No se entiende eso. Que le dio entendimiento, le dio sabiduría, entendimiento, comprensión, y aceptó lo que Pablo decía. Bien, este hombre llamado Pablo, estamos en el capítulo 16, en el capítulo 17, recordemos, iglesia, que él estaba en un lugar llamado Atenas, estaba en un lugar llamado el Areópago, donde había muchos dioses. Y Pablo dice que iba a las sinagogas y hablaba con los griegos y con los judíos, y estaba debatiendo día a día. Y un día lo llevaron al Areópago. Dice que él iba caminando y veía a diferentes dioses ahí, Atenas, Zeus, etc. Recuerda que los griegos eran esos hombres llenos de sabiduría, de conocimiento y de muchos dioses. Pero vio un altar, dice, al Dios no conocido. Ahí decía un nombre, el Dios no conocido. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, bueno, varones atenienses, veo que en todo son bien religiosos. Veo un lugar que dice al Dios no conocido, de este Dios les voy a hablar. Ese mensaje que da el apóstol Pablo, si lo empezamos a ver, iglesia, es un mensaje muy trazado, muy bien. Recuerden que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, estaba predicando, no era fácil, entre muchos idólatras, muchos. ¿Qué sucedió? Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 32, cuando dieron a Pablo a hablar acerca de la resurrección de los muertos, puse una imagen, y Pablo está hablando de que Dios había designado a un hombre que lo había levantado de entre los muertos. Era Cristo, el cual iba a juzgar a vivos y a muertos. Y cuando oyeron, dice que hablaron, que Pablo hablaba de la resurrección de los muertos, dice, algunos se rieron con qué? Desprecio. Hermano, cuando estemos predicando y hay algunos que se rían, no nos preocupemos, no nos sientamos mal. ¿Por qué? Hermano, porque no a todos Dios les permite, y ahorita te voy a explicar por qué. No a todos Dios les permite arrepentirse. Arrepentirse no es cuánto lloramos, arrepentirse es cuánto cambiamos. Estos hombres, al escuchar de la resurrección de los muertos, para ellos era una locura. Estás loco, Pablo, porque contrarrestaba su filosofía, su creencia, su lógica de ellos. Eso es muy lógico, Pablo, estás loco. Tengo preguntas. ¿Por qué estos hombres se enteraron? Porque iban en contra de sus creencias, de su filosofía, de su lógica. Pero dice, pero otros, este es su primer grupo, son de los que, estás loco. El segundo grupo, queremos oír más sobre este tema más tarde. Pablo, sí nos interesa, pero más tarde. Ese era el otro grupo, el que sí le interesa. Pero después, a lo mejor se fueron a trabajar, a lo mejor les faltaba conocer más, pero viene un tercero. Con eso terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos de todo el grupo, algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. No sé nombres. Pero la pregunta es, ¿por qué a estos? ¿Por qué no a todos? Porque el concepto de cuando estamos predicando, iglesia, vamos a predicar o vamos a anunciar el evangelio, pensamos y creemos que debe de ser todos.
Porque a veces pensamos de que, hijo, le faltó más unción, híjole, me faltó más presencia de Dios, híjole, a lo mejor me faltó prepararme más. No. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú y yo pasamos tiempo con Dios en oración, meditando en su palabra, estudiando, leyendo, escudriñando, investigando, pensando. Señor, ayúdame. Y pasas tiempo con Dios. Empezamos a decir, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Yo estaré contigo. Gracias. Pero ¿por qué cuando predicamos, unos se ríen, otros les vale, otros sí me interesa, pero después, y otros aceptan? ¿Por qué? Tengo esa pregunta que arde en mi corazón. ¿Por qué algunos creen y otros no? ¿Por qué nuestra familia, iglesia, unos sí están convertidos y otros no? Tenemos familiares que yo escucho, pastor, ore por mi esposo, ore por mi esposa, ore por mis hijos, ore por mis nietos, ore por pastor, por mis papás. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué no todos? ¿Por qué si yo ya me entregué a Cristo, por qué mi familia no acepta a Cristo? Hay una respuesta muy sencilla para eso, que vamos a ver después. Porque nosotros debemos reflejar a Cristo y el mundo odia a Cristo. Dijo el Señor, si a mí me rechazaron, a ustedes también los van a rechazar. El cristiano no vive como el mundo, el cristiano es diferente, piensa diferente, habla diferente, actúa diferente. El mundo odia eso. ¿Por qué entonces cuando predicamos, yo cuando comenzaba a predicar, sigo predicando, hoy lo comprendo, cuando predico ya no me frustro de que no pasó nadie, no pasó nadie? No, yo predico, quien está haciendo la obra es el Espíritu Santo. Quien va a redarguir corazones no es el pastor, ¿quién es? El Espíritu Santo. Mi deber es, yo predicador, yo pastor, o maestro, o evangelista, yo es predicar el Evangelio correctamente, sin quitarle ni ponerle, les guste o no les guste. Mi deber es predicar el Evangelio siendo fiel a él. La gente va a tener este tipo de reacciones. Unos se van a reír, ¿qué? Con desprecio, estás loco. Otros van a dudar, pero otros se van a unir. Y bueno, hago esta pregunta. Antes de hacer la pregunta, perdón. Cuando predicamos, recuerda que es esto, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo esto es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este mensaje no encaja con el mundo. Escúchenlo bien. La religión cristiana es la única en todo el mundo donde su Salvador muere por ellos. No existe una religión en el mundo donde su Salvador muera por ellos. No existe. No existe una religión como el cristianismo donde la salvación es un regalo de Dios. En las demás religiones tienes que hacer obras para ganarte la salvación. Sin embargo, en el cristianismo, Dios dice, consumado es, está pagado, ya no se debe nada. Cristo murió por nuestros pecados. Eso no encaja con el mundo. Que fue sepultado, como Dios mismo lo sepultaron. Sí, no se quedó en la cruz, lo sepultaron. Pero tampoco se quedó en la tumba, porque venció al pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Resucita entre los muertos para darnos esperanza. Eso no encaja en el mundo. Los griegos en esa época se sentían muy filósofos, muy intelectuales.
intelectuales, etcétera, que era lo máximo, la máxima cultura, y esto no encajaba con ellos. Pero bueno, hago preguntas. Hago una pregunta. Hago esta pregunta. ¿Cómo entender esto? Porque a mí me cuesta trabajo lo que voy a decirles, lo que dice aquí. Me cuesta mucho trabajo. Antes ustedes estaban, ¿qué? Muertos a causa de ¿qué? De su desobediencia y de sus muchos pecados. Hermana Lorena, si vemos a un muerto, le podemos decir, levántate muerto. Podrá elegir, podrá decidir, podrá pensar, podrá hablar. Está muerto. ¿Yo ni he visto un muerto alguna vez? O sea, alguien que falleció. ¿Lo has visto? ¿Qué le dices? ¿Has hablado con él? Pues porque no te oye, no habla, no piensa. Está muerto. Acaba de partir la mamá de nuestra hermana Jolis el día miércoles, ¿no? O el martes. Miércoles, ¿no? 95 años. 96 años. Fallece la mamá de nuestra hermana Jolis. Mientras está con vida, podemos platicar, pero un muerto pues no habla, no piensa, no decide, no elige, no nada. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Dios o ser conocidos por Dios? Todos. O sea que le estamos predicando a los muertos. Sí. Qué difícil es predicar a un muerto. Porque el muerto no piensa, el muerto no habla, no camina, no decide, no siente. Son muertos. Esto es lo que no entiendo, lo que estamos predicando a los muertos. Si vemos el pasaje de Ezequiel capítulo 37, usted recordará, cuando el Señor usa a Ezequiel, le dice: Ezequiel, ve un valle de huesos secos. Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivirán? Están secos, están muertos. Señor, solo tú lo sabes. Predicar a los muertos, porque esa es la condición del ser humano, porque somos pecadores. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Pablo hablando a los efesios, obedeciendo ¿a quién? O sea, muertos obedeciendo al diablo. Mira nomás. El diablo toma, voy a tomar. El diablo diciéndome, fuma, voy a fumar. El diablo fornica, voy a fornicar. El diablo diciéndome, adultera, voy a adulterar. Roba, voy a robar. Maldice, voy a maldecir. ¿Qué éramos? Obedientes al diablo. Pero ni trabajo le cuesta al diablo. Y dice, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer ¿a quién? Meditemos en esto. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia que Dios que ustedes han sido salvados. ¿Cómo entender esto? Que le vamos a predicar a muertos. Un muerto no te oye, un muerto no habla, no piensa, no siente, no actúa, y aparte es obediente a Satanás. ¿Cómo entender eso, iglesia? Tenemos un problema serio, todos tenemos un problema serio. Le vamos a predicar a muertos. Le vamos a predicar a hijos del diablo, que son obedientes. Y tengo otro. ¿Cuál es la razón? Vamos a leer así nuestra Biblia y no se va a hallar aquí, sino vamos a ver la cita. ¿Cuál es la razón? Número 1, por favor, iglesia. Porque la palabra de Dios es rechazada. En Hechos 13:46, por favor, el apóstol Pablo está predicando a los judíos. ¿Y qué sucede? Hechos capítulo 13, verso 46, iglesia, vamos rapidito. Vamos a avanzar rapidito, por favor. 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra
Dios a ustedes los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles. ¿Cuál es la razón? Porque te rechazan. Hay gente, iglesias, ustedes en la semana comparten el Evangelio, comparten su fe o presentan defensa. Miren, me pasó algo muy raro, y a los que miran la radio, el día jueves, este jueves que pasó, yo estoy en la radio de 11 a 12 aquí por el centro, entre la 25 y la 5 de mayo. Hay una estación ahí de radio, me invitan a predicar. Hace 8 días, hace 8 días, había un programa anterior donde veo que llevan una doctora y están hablando de la marihuana, los beneficios, y hablaban con un amor, con una pasión de la marihuana. Y entro yo y a predicar los de cabina, así como que salen bien gozosos después de hablar de la marihuana, y llego yo. Este jueves voy llegando y me asomo en cabina. Había una mujer que no sé de dónde la trajeron, pero andaba casi con un calzoncito y estaba con la conductora. Estaban ahí casi cueros y hablando yo, perdón, cuando los vi dije no puede ser. Y están hablando acerca del striptease, del baile, de lo que pueden hacer, etc. Y resulta que pues nada, me asomé, me salgo, digo no, hasta que termine. Ya vuelvo a entrar y otra vez a predicar, y los de cabina así como que, y me oían, ¡pum! Se quedaban, habían varios de cabina, pero al oírme, ¡pum! O sea que no me van a oír, ¿no? Y ya casi como que decía, como que me van a oír cuando ya venga acabando el tiempo, ya se me van a acercar, pero me van a escuchar. Y llegaban y ya veía que se acercaban, voy a tener tiempo. A ver, ¿no? Entonces, hay gente que rechaza la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene esta palabra que nos incomoda? La verdad. La verdad nos duele, nos molesta, nos incomoda. Otra razón por la cual algunos no creen es porque es una locura, es ridículo y no se puede entender. Los griegos en los Corintios, Pablo decía que para ellos es locura, están locos, ¿no? Es una locura, es ridículo eso. Pablo hablaba, vayamos rapidito por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, capítulo 1, verso 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Capítulo 2, verso 14. Dice ahí. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entenderlo, lo que el Espíritu quiere decir. Otra razón, porque nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Hace rato les hablaba de la naturaleza del alacrán y del sapo. La naturaleza del alacrán es picar. No es un animal obediente, celoso, chiquito, bonito, no. Su naturaleza es picar. La naturaleza del cerdo, por mucho que se lave ese cerdo y le ponga moños, ese cerdo va y se va a revolcar, porque es su naturaleza. La naturaleza de la oveja es un animal manso, un animal que depende de un pastor, etc. Trata de cuidarse a la oveja. Entonces, existen naturalezas. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Que somos pecadores. Y como nuestra naturaleza es de pecado, somos enemigos de Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, iglesia, verso 7. ¿Cuánto alaban a Dios?
Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. En Reina Valera dice que no se sujeta a la ley de Dios. Fíjese en nuestra condición, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no creen? ¿Por qué rechazan la palabra? ¿Por qué les es ridículo? Por su naturaleza pecaminosa. Otra razón, aquellos que la escuchan y la rechazan aborrecen la luz, no quieren presentarse delante del Señor, no, para que sus obras sean reprendidas. Voy a ver otra razón. Siguen con la mente cerrada y el corazón endurecido hacia Dios. ¿Dónde dice eso? Vayamos a Efesios, por favor, capítulo 4, verso 18. Dice así: Pablo les está hablando a los efesios y les dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, estas son las razones, iglesia, por las cuales la gente no cree. ¿Cuántos alaban a Dios? Una razón por la cual no creyó esa persona, porque tiene la mente cerrada y un corazón endurecido hacia Dios. Yo he conocido gente, tal vez le ha pasado a usted, los he escuchado hasta en redes sociales, en videos, donde dicen que no quieren saber nada de Dios, porque cuando estuvieron pequeños, ¿cómo es posible que Dios les quitó a su mamá y a su papá? Y no quieren saber nada de Dios, se endurecieron. Otros, ¿dónde estaba Dios cuando abusaron de mí? Endurecieron su corazón. Otros cerraron su mente a no creer nada. Esas personas que dicen: yo soy ateo, yo no creo en Dios, y Dios, soy ateo, a mí no me interesa Dios, yo no creo en Dios. Bueno, predicamos, puede ser que en la calle nos encontremos personas que puede ser que nos evadan, nos contradigan, o dentro de la iglesia existen personas que no creen. Bien, ¿cuántos alaban a Dios? Mire, todo esto lo vimos en el primer grupo cuando Pablo predicó. Los que se rieron: ¡ja, ja, ja! ¡Estás loco, Pablo! ¿Por qué no creyeron ellos? Porque tenían su mente cerrada, corazón endurecido, rechazaron, aborrecieron la santidad. Su naturaleza es pecaminosa, son enemigos de Dios. Es una locura lo que estaba diciendo Pablo, y la palabra de Dios fue rechazada. Bien. Viene algo quizás un poquito más fuerte. A ver, iglesia, meditemos esta pregunta. Entonces, ¿por qué algunos creen si todos estamos en esta condición? Entonces, ¿por qué algunos creen si todos estamos en esa condición? Ustedes y yo éramos enemigos de Dios. Teníamos una mente cerrada. Éramos duros de corazón. No se le vaya a olvidar. Se nos hacía ridículo escuchar el Evangelio, una prédica, es algo ridículo. Nos burlábamos, no se le olvide. Rechazábamos la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Ahorita no me molestes, de verdad, en otro momento. Miren, todos nosotros acordémonos cómo Dios habló con nosotros. Dios utilizó la vida de mi suegra para hablarme a mí. Yo quería confrontarla, quería encararla, y yo me reía. Hubo una ocasión, yo estaba fuera de la casa aquí en Morelos, me quedé sin palabras, no pude debatirla, porque la veo que sale corriendo con su Biblia, porque ya se iba corriendo para la iglesia, ya se iba corriendo. Yo estoy afuera y la veo corriendo, me llevaba con ella, apenas conversaba. Yo me sentía según muy inteligente. Y va corriendo, va con su Biblia, y le digo: ¿qué? ¿A poco muy santa? ¿A poco muy santa? Se voltea y me dice: soy santa porque Cristo me hizo santa. Se va, y ya no supe qué responder.
nuestra naturaleza es que somos enemigos de Dios. Dios la utilizó a ella para hablarme a mí. Al principio todos nosotros, todos, no me digan que no, todos rechazamos la palabra. No, ni me hables. Por eso cuando nosotros vamos a predicar o vamos a hacer un discipulado, una enseñanza o a evangelizar, nos vamos a encontrar con gente como usted y como yo, porque vamos a entender que esas gentes son muertos espirituales. ¿Obedecen a quién? El diablo. Eso éramos ustedes y yo. Éramos enemigos de Dios, con mentes cerradas, corazones duros, obedecíamos al diablo, muertos. Imagínense qué milagro tan grande de parte de Dios darnos vida. Pastor, ¿cuál es el milagro más grande? Haberte dado vida. Haberme dado vida. No sé si lo podamos entender y que se pase la mano a Dios. La pregunta es, ¿por qué algunos creen si todos estamos en esa condición? Al final de esta iglesia, todo esto es para glorificar y exaltar a Dios. Para darle la gloria a Él, no a los hombres, sino a Él. Atención con lo que vamos a ver. Si alguien ha leído el libro de los Hechos, nos da 3 respuestas de formas distintas a esta pregunta. Entonces, si todos estamos en esa condición, ¿por qué algunos creyeron? ¿Por qué algunos? ¿Qué sucedió ahí, pastor? ¿Por qué algunos se convirtieron y otros no? A este nivel, iglesia, debemos ya de madurar, crecer, ser ya maduros, maestros, y comprender que cuando usted predique o hay una campaña, y usted va a hablar del Evangelio, va a predicar el Evangelio, se va a encontrar con gente que se va a reír. No se enoje, es parte, son muertos espirituales. Va a encontrar con otros que van a dudar. Hasta yo pasé, algunos, ándale, pásale, mira, es más, para que oren por ti, ándale, pásale. Es que me da pena, es que, ¿qué van a decir? Y hay otros que pasan, lloran, se reconcilian con Dios, de eso se han visto muchos. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué uno se ríe? Hubo una ocasión en una campaña que estaba predicando que hubo un hombre ¿dónde fue eso? Se fue, ¿cómo se llama? Un pueblo que se llama Paso del Macho, donde hubo uno que se levantó, se rió, casi me ofendió, me lamentó. Y lo único que le dije, no te atrevas a endurecer tu corazón a Dios. Se rió, se salió, pensó que me iba yo a sentir mal, seguir predicando, normal. Ya no pasa nada, porque eso es parte, iglesia. No todos van a aceptar el Evangelio. En nuestra familia estamos con los hijos, estamos con los padres, estamos con la esposa, con los nietos. Hermano, me dice el pastor, mis nietos son mis cabezones, mis hijos son mis... No quiero, pastor. Tranquila. ¿Por qué me dice eso, pastor? Bueno, vamos a ver 3 razones. Recuerda que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra naturaleza es pecaminosa y somos enemigos de Dios. Y éramos obedientes al diablo. Teníamos una mente cerrada, un corazón endurecido, habíamos rechazado el Evangelio. Pero ¿qué sucedió, pastor? En este libro usted va a encontrar 3 respuestas, primera, segunda y tercera respuesta, de lo que Dios hizo en usted y en mí. ¿Qué Dios hizo en ustedes el número 1? Por favor. Hechos capítulo 13, versos 47 y 48. Que fuimos ordenados, elegidos para vida eterna. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47, dice: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que están fuera de la ciudadanía de Israel.
¿Quiénes son judíos? Los que nacieron ahí en Israel, los que son israelitas, ellos son judíos. Nosotros somos gentiles. En Europa son gentiles. En África son gentiles. En Medio Oriente son gentiles. En Asia son gentiles. En el continente americano son gentiles. Todos. Nosotros, la salvación es para los gentiles. Cuando los gentiles oyeron esto, dice que se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por haber enviado a tu Hijo en rescate por nosotros. Gracias. O sea, yo no puedo imaginar el gozo de los gentiles ahí. Pero ¿qué sucedió? Si todos están muertos en delitos y pecados, todos tienen el corazón endurecido, todos son enemigos de Dios, son hijos del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Y todos los que fueron, el Reina Valera dice, ordenados, elegidos para la vida eterna, ¿qué dice? Se convirtieron en creyentes. Quiere decir, iglesia, que uno de los puntos que Dios hizo en ustedes y en mí es que Dios lo eligió a usted. Dios lo ordenó a usted y a mí. ¿Para qué? Para vida eterna. Entre toda esa multitud, cuando usted escuchó el Evangelio, usted decidió, Dios nos había elegido, ordenado. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Sí. Que entre todos, a ver, tú. Y eso no fue el hombre. Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Porque algunos creyeron. Primer punto, porque Dios los eligió, los ordenó. ¿Para qué? Para creer. Eso no lo hace el hombre. A ver ustedes, no, eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios. ¿Quiere decir que Dios nos ha elegido? Sí. ¿Dios lo eligió a usted? Sí. Pregúntese. Yo he visto eso, por ejemplo, cuando estoy en campañas, hay mucha gente, se predica y al pasar al frente pasan algunos. ¿Por qué no pasaron todos? Cuando el mensaje está lleno de unción del Espíritu Santo, su presencia. ¡Oh, qué bárbaro! Porque Dios eligió a quién. A unos. Recuerden que Pablo estaba predicando en Atenas y unos que se rieron. No. Es una locura eso que está diciendo. Otros, ahí después, y otros creyeron, se convirtieron en creyentes. Pero ¿qué sucedió ahí? Es que Dios los había elegido y estaban ordenados para la vida eterna. ¿Se convirtieron en qué? En creyentes. Otra causa por la cual algunos creen es que Dios concede. Esto a mí me dejó así como, a ver, Señor, déjame digerir esto, permíteme digerir esto, porque no encaja en mí, porque no puedo entender esto. Dios concede el privilegio de arrepentirse. A ver, no entiendo, mi mente no entiende. Dice que es un privilegio que Dios concede a los hombres arrepentirse. ¿Cómo? Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 11, verso 17. Dice ahí: y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, el antecedente de esto es cuando Pedro fue en el capítulo 10 a la casa de Cornelio, le predica a Cornelio y su familia, recuerda que eran gentiles, ¿vale? Y bueno, en el capítulo 9 de los Hechos, Pedro estaba en una azotea, tiene una visión, desciende un pañuelo con animales ahí inmundos, escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mis labios. 3 veces: Pedro, mata y come. Pedro, no. Y cuando termina la visión, escuchan unos toques ahí en la puerta, que el Espíritu Santo dice que le dijo: Pedro, no dudes en irnos, porque no dudes en ir a la casa de ellos, porque yo los he mandado. Todavía el Espíritu Santo, no dudes, Pedro, porque romper con eso de que con la ley, no, yo guardo la ley, es imposible. Pedro, no dudes. Y bueno, ya
llega, arriba a la casa de Cornelio, Pedro les predica, y meditando, escucha iglesia, es que cuando viene el Espíritu Santo, es que nos concede Dios el privilegio de arrepentirnos. ¿Cómo saber que tengo el Espíritu Santo? Porque Dios me ha concedido el privilegio de arrepentirme. ¿Quién nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Por qué entonces decimos, soy un pecador? Señor, perdóname, me arrepiento. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Cuando Pedro vio eso en Cornelio, su familia, estaban ahí, bueno, eran devotos, amaban a Dios. Pedro regresa y les comparte a los demás, oye, miren lo que pasó con los gentiles, y empezó a haber problemas. Pero después dice, y como Dios les concedió a los gentiles el mismo don que se nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y dice, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a ¿qué? Y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado, ¿a quién? A los gentiles, el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir vida eterna. Entonces, ¿es un privilegio arrepentirse? Sí. No es a todos. ¿Y cómo saber, pastor, que está arrepentido? No es cuando llora, sino es cuando cambia. ¡Ay, Señor, perdóname, Señor! Hemos visto chorros aquí de lágrimas, pero seguimos con una vida igual. Si nuestra vida no ha cambiado después de conocer a Cristo, después de conocer el Evangelio, no estamos arrepentidos. Antes sin Dios vivíamos sin fe, sin esperanza, sin Dios, haciendo lo malo, dice Pablo, practicando un montón de cochinadas, esclavos del diablo, etcétera, etcétera. Seguíamos los deleites de este mundo, los deseos de mi corazón, los deseos de esta carne. Pero llegando a Cristo, hubo un arrepentimiento. Señor, perdóname por ese hombre miserable que yo era. Señor, perdóname porque muchas veces te ofendí. Señor, perdóname, Señor, porque te rechacé. Señor, me arrepiento de todo eso que, Señor, yo cometí. Si confesamos nuestros pecados, Él es que es justo para perdonarnos. ¿Quién concede ese privilegio de arrepentirse? Dios. Dios le concedió a ustedes y a mí que el privilegio de arrepentirnos. ¿Eso quién lo hace? Dios. Por eso vemos a Pablo, a los apóstoles, y vemos en predicaciones que hay personas que se ríen de tu hermano, están muertos en sus delitos y pecados. Otros como que dudan, pero hay otros que se arrepienten. ¿Qué hizo que ese homosexual, esa lesbiana, el ladrón, el narcotraficante, el hechicero, el drogadicto, etcétera, etcétera, se convirtieran? Escucharon el Evangelio. Dios dice ahí en su palabra, les concedió el privilegio de arrepentirse. Arrepentirse no es cuánto lloramos, sino cuánto cambiamos. Le decían a Juan el Bautista, ¿cuál debemos hacer? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El que robaba ya no robe, el que hacía esto ya no sea esto. Hay una vida transformada. Ese es cuando alguien está arrepentido. ¿Cuántos alaban a Dios? Y último, cuando Dios abre los corazones. Lo vimos al principio. Hechos 16:14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, un comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, ¿qué hizo el Señor? Abrió su corazón y aceptó todo lo que Pablo es. Estas son 3 razones por las cuales ustedes y yo hemos creído. Número 1, porque Dios nos envió. 2, porque Dios nos concedió el privilegio de arrepentirnos. Y 3, porque Dios abrió nuestro corazón. Porque era un corazón duro. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Y termino casi con esto, iglesia. Si
somos creyentes en Jesús, todo esto sucedió en nuestras vidas. Así que digamos siempre como agradecidos. Si alguien no se ha arrepentido y sigue igual, entonces Dios no le ha concedido el privilegio de arrepentirse. Pastor, ¿y de qué debemos arrepentirnos si estamos en la iglesia? Aún de nuestro falso arrepentimiento. A veces decimos, Señor, perdóname, y nuestro arrepentimiento es superficial, fingido. El arrepentimiento es sentir dolor por el pecado. Pecamos, no es un placer, no es un deleite el pecado, no. Lo hemos dicho muchas veces, iglesia. Esta parte ¿cómo se llama? Esta enseñanza de este pastor que le he compartido ya 10, 20 veces, de Sergio Scataglini, cuando estaba orando, se sentía él, dice, se levantó y dice, me siento al 80% de santidad. Al otro día se levantó y empezó a orar y me siento al 90% de santidad. Dice que escuchó la voz audible del Señor diciendo, Sergio, ¿cuántos por la mañana se toman una taza de café con 2 gotas de veneno? ¿Quién hace eso, Sergio? Ninguno, Señor. ¿Cuántos se toman una botella que dice 98% pura, 2% agua de drenaje? ¿Quién se toma eso, Sergio? Nadie, Señor. Y le pregunta, ¿cuánto pecado crees que voy a recibir en el cielo? Por eso es la urgencia, iglesia, de prepararnos todos. Yo no voy a sentir el dolor del infierno cuando no siento el dolor del pecado. ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué me salvó si no siento el dolor ni por el infierno ni por el pecado? Cuando ustedes y yo entendamos que por nuestros pecados Cristo murió, o por nuestros pecados Él se hizo maldito, sufrió nuestro castigo, nuestro dolor, fue Él, no fuimos nosotros. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, pastor, ¿qué sucedió? Sucedió un milagro, que Dios obró en esos muertos duros de corazón, en esos hombres endurecidos, enemigos de Él. Obró un milagro donde Dios eligió a algunos. A ver, ven, tú, y ese tú, eres tú, soy yo. Donde Dios les concede el privilegio de arrepentirse, viene el Espíritu Santo, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, nos convence, nos hace sentir mal, lo peor, pero nos da vida eterna, nos da vida nueva. Y esto es que Dios abre el corazón. Lidia era una mujer que dice ahí que buscaba a Dios, pero cuando escuchó a Pablo, dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento al mensaje de Pablo. Lo aceptó. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿por qué algunos creen y otros no? La respuesta es, porque Dios a los que creen les dio el privilegio de arrepentirse, los ha elegido y aparte les ha concedido abrir su corazón para que acepten el mensaje. ¿Deberíamos estar agradecidos? ¿Dónde estaríamos ahorita si Dios no hubiera actuado en nosotros? Allá afuera. O quizás ya en el infierno. Algunos de nosotros en el infierno, otros afuera. Otros, no lo sé. Pero gracias a Dios que cuando escuchamos el Evangelio, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y termino con esto, iglesia. Él nos salvó no por acciones justas que nosotros hubiésemos hecho. No, hombre, yo soy bueno, Dios me tiene que salvar porque yo he ayudado a muchos ancianos, he predicado 50,000 sermones, he ayudado a muchos pobres, etcétera. Es que es bueno. No nos salvó por eso. ¿Sino por qué? Por su misericordia.
su bendita misericordia. Nos lavó, nos quitó nuestros pecados y nos dio que un nuevo nacimiento. Por eso el Señor le decía a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se nota. Ya no es esa persona que era antes, ahora es una nueva persona en Cristo. Habla diferente, piensa diferente, actúa diferente, etcétera, etcétera. Es diferente. La gente lo ve. Oye, yo te veía como un muerto. Es un hijo del diablo, obediente al diablo. Hoy ya no lo obedeces. No. Hoy te dice el diablo: vamos a tomar. Vamos a fumar. No. Maldice. No. Roba. No. Ya no obedecemos al diablo. Porque el Señor pagó por eso. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y ahora a quién obedecemos? Y nos dio un nuevo nacimiento y vida eterna por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Cómo se le en ese momento? Deberíamos de ser agradecidos por este milagro que Dios hizo en nuestras vidas. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Cómo saber que tengo al Espíritu Santo? Porque Dios te ha concedido a ti y a mí el privilegio de arrepentirnos. Si tu vida o mi vida sigue igual como estábamos antes, entonces no hemos experimentado un nacimiento, no nos hemos arrepentido y quizás no tengamos ni el Espíritu Santo, porque Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Él nos lleva a un verdadero arrepentimiento genuino. Él nos humilla y nos convence. Eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Así que, iglesia, si Dios ha hecho eso en nosotros, deberíamos estar agradecidos, permanecer en esa fe hasta el fin. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos, Padre, aunque nuestra mente no alcance a comprender esto, Padre, aunque nuestra razón, Señor Dios, oh Padre, no sea lógica con esto, te agradecemos, Padre, por haber enviado a tu Hijo en rescate por nosotros. Te agradecemos, Padre, por haber enviado a esas personas que nos hablaron del Evangelio, Señor, y que no tuvieron miedo. Gracias, porque nos has elegido para vida eterna. Gracias, Señor, porque nos concediste el privilegio de podernos arrepentir, y no fue a todos, sino solamente a algunos. Gracias, Dios. Permite que nuestro arrepentimiento sea genuino y duradero. Y gracias porque permitiste que nuestro corazón duro tú lo abrieras para que pudiéramos aceptar el Evangelio. Gracias. No lo puedo entender con mi mente, Señor. No lo podemos entender, Padre. Pero te agradezco, Señor, por este milagro tan grande que hiciste en mi vida y en la vida de cada uno de los que están aquí, Padre. Señor, no tenemos cómo agradecerte, Señor, el habernos sacado, el habernos salvado, el habernos elegido y el habernos prometido, Señor, la vida eterna. Muchas gracias, Padre. A ti es la gloria por siempre y para siempre, Señor. No está en nosotros, sino es en ti. Gracias por estos hermanos, Padre, que, Señor, hoy comprendimos a la luz de tu palabra. Señor, que algunos se vieron, tal vez, Señor, nosotros fuimos de esos. Algunos dudaron, tal vez nosotros fuimos de esos, porque estábamos muertos, Padre, en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos tuyos, Señor, pero te agradecemos por habernos reconciliado a través de la sangre del Cordero, por habernos reconciliado en la cruz del Calvario, por habernos hecho tus hijos. Muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti por siempre y para siempre. Gracias por ese
milagro maravilloso.